Una de las necesidades fundamentales en cualquier sistema digital y en cualquier sistema microcontrolado es el conteo de tiempo. Muchos fenómenos, muchas subrutinas requieren que se realicen durante un tiempo determinado o se requiere que nuestro sistema digital esté conectándose con otros sistemas o con el mundo analógico teniendo en cuenta ciertos lapsos de tiempo. En muchas ocasiones ese tiempo debe ser contado de una forma exacta. La pregunta sería ¿cómo puedo contar tiempo con un microcontrolador? Existen entonces varias estrategias. Puedo utilizar retardos de software con el delay, que ya lo hemos analizado en videos anteriores. El problema del delay es que mantiene ocupado el procesador en una tarea cíclica mientras se cumple el tiempo que él quiere medir. Entonces no podemos realizar otras tareas mientras el delay se está ejecutando. Esto nos causa latencia en la ejecución de nuestro programa y nos puede traer problemas incluso a la hora de chequear periféricos. También se puede utilizar los temporizadores sin interrupciones directamente manipuladas por el programador. Para ello existen la función milis o micros dentro de los Arduino. Estas funciones hacen uso del timer 0, quien cuenta la cantidad de milisegundos o microsegundos que se requieren a través de estas dos funciones. En este caso se hace el uso de un temporizador, pero las interrupciones por fin de conteo de ese temporizador son transparentes al usuario. Otra técnica que podemos utilizar es el uso de temporizadores con manejo directo de interrupciones. Para ello contamos con varios temporizadores dentro del Atmega 2560 y en la mayoría de los microcontroladores es así. Se pueden tener más de un temporizador. En el caso del Atmega 2560 contamos con temporizadores de 16 y de 8 bits para este proceso de conteo. ¿Qué es un timer o un temporizador en un microcontrolador? Bueno, un timer o temporizador es un módulo digital que tiene capacidad de contar pulsos de reloj provenientes del interior o el exterior del microcontrolador. Nosotros podemos introducir esos pulsos de reloj a nuestro contador, ya sea desde el exterior a través de uno de los pines del microcontrolador o utilizar el mismo reloj interno que el micro trae para realizar el conteo. ¿Para qué podríamos utilizar un temporizador? Para contar pulsos sincrónicos o asíncronos, y en general los podemos utilizar para contar eventos sin la intervención de la CPU. Lo importante acá es que la CPU no va a estar pendiente de cuándo transcurre el tiempo que queremos contar, sino que esa labor se la encargamos a un módulo aparte que es un temporizador, el cual va a correr en paralelo a la ejecución normal del programa. Ahora, si los pulsos que estamos contando tienen una frecuencia estable, como es el caso del reloj interno del micro, entonces este timer me va a servir para contar tiempo. El esquema general de los temporizadores puede ser el siguiente. Tenemos por acá una señal de reloj que es introducida a un preescalador, se puede ver como un divisor de frecuencia de esa señal. Por lo tanto, la señal después del preescalador va a tener una frecuencia más baja y un periodo más alto. Como el periodo es más amplio, el tiempo que transcurre entre los flancos de esa señal va a ser mayor, por lo tanto vamos a poder contar tiempos más prolongados. Esta señal es introducida en el timer contador y cuando él alcanza un valor máximo, vamos a llamarlo un evento de desborde, nuestro temporizador genera una señal IRQ o una interrupción para indicarle a la CPU que el tiempo que se le pidió contar ya ha transcurrido. Mediante esa interrupción, la CPU ejecutará una subrutina especial para atender el evento que se debe disparar cuando el temporizador ha contado el tiempo que se le ha pedido. A este esquema se le llama esquema de desborde, en el cual el temporizador me genera la interrupción cuando llega a su máximo conteo. Hay otro esquema que es el esquema de comparación. En este caso, llega una señal de reloj que pasa a través de un preescalador que divide la frecuencia de esa señal, por lo tanto, a la salida es una señal con un periodo más grande, y esa señal hace que un timer contador incremente su conteo. En este caso no vamos a esperar a que el timer llegue a su máximo valor de conteo, sino que constantemente él se está comparando con un registro de comparación que tiene un valor predefinido. Cuando el valor del timer y de ese registro de comparación se hacen iguales, se genera una interrupción. Aquí, con este esquema, nosotros podríamos contar un tiempo más pequeño que en el modo de desborde, ya que el registro de comparación tiene un valor numérico que es menor al máximo valor que podría alcanzar el timer.
¿Cómo podemos usar el modo de comparación y desborde para contar una cantidad de tiempo determinada con un temporizador? Pensemos en el modo desborde. Yo sé que él tiene un valor de conteo inicial, que es cuando vale 0, y hay un conteo máximo. Ahora, ¿qué sucede si nosotros precargamos el timer? Es decir, nuestro timer no va a arrancar desde el valor 0, sino desde otro valor superior al 0 e inferior al máximo. Como el conteo inicia desde ese valor precargado, va avanzando hasta que llegamos al máximo. Cuando estamos en el máximo, se produce una interrupción, debido a que el timer se ha desbordado. Observen que en este esquema yo no cuento toda la cantidad máxima de pulsos que el timer puede contar. Cuento una cantidad menor porque arranco desde un valor diferente a 0. Por lo tanto, el tiempo que transcurre entre el inicio del conteo con precarga hasta que el timer se desborda está dado por estas ecuaciones. El tiempo va a ser igual al periodo de oscilación de la señal de reloj del microcontrolador multiplicado por el valor que le hemos asignado al preescalador por la cantidad de conteos que realiza nuestro timer. Al final, los conteos van a ser el conteo máximo menos el valor al que yo precargo el temporizador. Para el caso de el ATmega 2560 dentro de una board Arduino Mega, la frecuencia de oscilación es de 16 MHz. Por lo tanto, ese periodo va a ser de 0.0625 microsegundos. En el modo de comparación, es un poco más fácil el conteo de tiempo debido a que no tengo que tener en cuenta la resta entre el máximo y el valor de precarga. Aquí, desde el valor 0 arranca mi conteo del timer cuando le entran los pulsos, hasta que llega al valor con el que se debe comparar con el registro de comparación. En ese caso, se produce una interrupción. Hemos contado un tiempo más pequeño. Y ese tiempo que transcurre desde el valor inicial 0 hasta que el timer alcanza el máximo valor del registro está dado por esta ecuación. El tiempo es igual al periodo de oscilación por el preescalador por los conteos. En este caso, los conteos va a ser el valor que tiene el registro de comparación, ya que se comienza desde el valor 0 hasta el valor que contiene el registro de comparación. ¿Cuántos temporizadores encontramos en el ATmega 2560? Él tiene dos temporizadores de 8 bits, el timer 0 y el timer 2. ¿Cuántos conteos puede hacer cada timer? Pues 2 a la 8. Ya que es un registro binario de 8 dígitos, pues tiene 256 combinaciones, que es el número de conteos que pueden realizar ambos. Lo que me permite contar máximo 16 milisegundos, esto con la ayuda de los preescaladores. El timer 0 se utiliza en funciones como delay, milis y micros, y el timer 2 es usado en la función ton. Por ello, se recomienda no utilizar el timer 0 en nuestra programación, ya que funciones como delay y micros están siendo utilizadas constantemente, puede que sea directamente por el programador o por otras funciones o subrutinas. El timer 2 se puede utilizar para el conteo siempre que no estemos usando la función ton dentro de nuestro programa. También el ATmega 2560 tiene 4 temporizadores de 16 bits. El timer 1, el 3, el 4 y el 5. La cantidad de conteos debido a 16 bits es de 65.536 conteos. Junto con el valor de sus preescaladores, estos timers me permiten contar hasta un segundo. El timer 1 es utilizado en la librería Servo en el Arduino 1 y el timer 5 en el Arduino Mega. Hay que tener en cuenta esto porque si estamos usando esas librerías, ese timer ya no nos queda disponible para aplicaciones generales de conteo. Este es el esquema o la arquitectura general de un temporizador en el ATmega 2560 y podemos encontrar aquí un par de cosas. La señal puede llegar a través del reloj interno del microcontrolador, que es de 16 MHz para el Arduino Mega, pasa por un preescalador y de allí va hacia el interior del módulo del temporizador. O también podemos introducir una señal de reloj por un pin exterior, que me va a permitir llevar esa señal hacia el interior del temporizador. Cuando usamos el modo de desborde, estos son los módulos que entran en juego. Una vez hemos introducido la señal, ya sea interna o externa, esa señal de reloj pasa por una lógica de control que hace que se incremente el valor de nuestro temporizador. Cuando el temporizador alcanza el valor máximo y pasa del valor máximo a 0, lo que se conoce como desborde, se produce entonces una interrupción. En el otro esquema, que es por comparación, entra en juego la lógica de control, el timer, un registro de comparación y el registro que contiene el valor con el cual vamos a comparar. Una vez el valor del conteo del timer se hace igual a ese registro, también se produce una interrupción. Entonces, ¿cómo se hace una programación utilizando temporizadores para contar tiempo? Se puede hacerlo de tres formas. Una utilizando milis y micros, otra configurando directamente los registros del microcontrolador
o una tercera utilizando librerías construidas por terceros. Mediante un ejemplo práctico vamos a observar las tres formas en las que se podría utilizar un conteo de tiempo que no sumerja al microcontrolador en una subrutina cíclica ociosa como son los delays.